¿Condenaríamos a muerte a Sócrates hoy en día en nuestras democracias constitucionales? Este es el tema que vamos a abordar en este capítulo de nuestra serie sobre Sócrates y Platón en la filosofía en Canal. Es demasiado fácil responder que nosotros no podríamos condenar a muerte a Sócrates porque, para empezar, en nuestros ordenamientos constitucionales democráticos no existe la pena de muerte. Y sin embargo, siento decirlo, yo no soy tan optimista. Vamos a intentar reflexionar un poco hoy sobre el tipo de cortocircuito que Sócrates introduce en la vida política de la ciudad. En un momento dado de su defensa ante el tribunal, Sócrates lo expresa con mucha claridad. Les dice a los atenienses: me he pasado la vida deambulando por el mercado de esquina en esquina, hablando con zapateros y con chiquillos. Nunca he subido a la tribuna pública de la ciudad a dar consejos a los atenienses. ¿Por qué no lo he hecho? ¿Queréis saber por qué? ¿No habéis oído hablar de que yo siempre hay como un diosecillo que me habla al oído y me da consejos? Entre paréntesis, conviene apuntar que es increíble que algunos manuales luego vengan diciendo que Sócrates creía que había un dios que le hablaba al oído y que por eso le acusaron de introducir nuevos dioses en la ciudad. Es evidente que no es este el problema. Está hablando irónicamente a la asamblea. ¿Queréis saber por qué nunca me he metido en política? Pues es muy fácil, atenienses, porque si me hubiera metido antes ya me habríais matado. Y no alborotéis, atenienses, porque sabéis que os estoy diciendo toda la verdad. La asamblea se estaba rasgando las vestiduras porque al fin y al cabo no era una democracia, Atenas. No, atenienses, no alborotéis. Sabéis perfectamente que no hay ningún ser humano que pueda conservar la vida si intenta defender la justicia ante vosotros. Quizás podríamos comprender la tensión política que introduce Sócrates en la ciudad si lo comparamos con algún episodio de nuestra propia vida política y nos imaginamos, en un ejercicio de imaginación, ¿qué es lo que pasaría si Sócrates estuviera ahí de por medio? Para no pensar en cosas demasiado recientes, podemos recordar, por ejemplo, el debate que tuvieron en televisión Felipe González y José María Aznar en 1993. Este debate lo moderó un periodista famoso, Manuel Campos Vidal. Podríamos imaginar qué es lo que habría pasado si lo hubiera moderado Sócrates. Este debate fue uno de los hitos de nuestra democracia. Fue el debate que hizo perder las elecciones, por fin, al Partido Socialista. Eran tiempos en los que, igual que ahora, había mucho paro. De hecho, gran parte de la intervención de Felipe González y de José María Aznar versó sobre el problema del paro y cómo solucionarlo. Alguna de las dos propuestas era más keynesiana, la otra era quizás más hayekiana. La verdad es que no sé si estaban muy en desacuerdo, pero en cualquier caso no paraban de discutir. ¿Hace falta apuntalar la curva de oferta económica o más bien conviene animar a la demanda, aun a riesgo de generar inflación? Eran muchas cosas las que se discutían por aquel entonces. Pero ¿qué habría pasado si de pronto el moderador, Sócrates, hubiera interrumpido estos discursos para preguntar una preguntita? Felipe, José María, perdonad, tengo un problema como moderador de este debate. Se me ha olvidado ahora mismo, se me ha olvidado qué es el paro. ¿Que no sabes lo que es el paro, Sócrates? Pues se me acaba de olvidar. Mira, yo solamente os pido una cosa, que con anterioridad, antes, ¿verdad? Esto de que conocer es recordar es una especie de tozuda manía socrática. Con anterioridad a saber si el paro es algo que se soluciona tirando de la curva de oferta o de la de demanda, me expliquéis, alguno de los dos, qué es eso del paro. ¿Qué quiere decir la palabra paro? Sócrates, hasta un niño sabe lo que es el paro, porque es algo que se sabe por experiencia. Todo el mundo conoce algún parado, ¿no?
Ahora bien, ya sabéis que ni Sócrates ni Platón tenían demasiada confianza en eso de la experiencia. Y luego, por otro lado, pues tampoco es que estuvieran pidiendo la luna, ¿no? Sencillamente, Sócrates pide que le digan qué es el paro, puesto que ellos lo saben también, no les costará demasiado decirlo. Imaginemos que uno de los dos, o los dos, José María Aznar o Felipe, condescendieran a la petición de Sócrates y mandaran traer un diccionario. Uno de los más famosos viene a decir que el paro es la inacción de los obreros por falta de trabajo. ¿Está claro ya, Sócrates? Pues no, porque esto es lo que pasa con las definiciones de los diccionarios cuando está de por medio Sócrates, que tampoco se entienden. ¿Qué quiere decir esto de que falta trabajo?, podría preguntar Sócrates. Porque el burro o come zanahorias o no come zanahorias, o falta trabajo o sobra trabajo. Pero yo eso de que falta o que sobra trabajo no lo entiendo. Yo entiendo, diría Sócrates, podría decir Sócrates, que falte riqueza o que sobre riqueza, pero no que falte trabajo. Supongamos que falta riqueza. Bien, en ese caso no es que falte trabajo, es que hace falta trabajar más. O supongamos que sobra riqueza, pero en ese caso no es que falte trabajo, es que no hace falta trabajar. ¿Será entonces que si sobra riqueza solamente les sobra a algunos porque son los que se quedan con la riqueza mientras que los otros se quedan sin nada? Tampoco se entiende esto, porque en ese caso no faltaría tampoco trabajo. Cuanto más trabajara el pueblo pobre, más riqueza le sobraría al que le sobra. Y nunca he visto a nadie al que le parezca que tiene suficiente riqueza. No he visto a nadie al que le parezca que le sobra la riqueza. ¡Ay, Sócrates! ¡Qué cosas más elementales que preguntas!, contestarían Felipe o José María. No es que falte riqueza ni que sobre riqueza, es que falta mercado para la riqueza y por eso sobra. Es una posibilidad, al menos. Pero, ¿entenderá Sócrates esta nueva palabreja? ¿Mercado? ¿Qué es un mercado? Tiremos de nuestra infantil ingenuidad socrática. Las cosas en el mercado se compran con unos papelitos. Esos papelitos se fabrican en algún sitio. Siempre se podría fabricar muchos papelitos. Si falta mercado es porque faltan papelitos. Bien, fabriquemos más. Pero Sócrates, por Dios, pareces más ingenuo que un niño, en efecto. No se pueden fabricar más papelitos, eso provocaría inflación. ¿Inflación? Pero, perdona, no acabo de entender esa palabra. ¿Qué quiere decir inflación? Ay, Sócrates, es que, mira, para entender este tipo de cosas hace falta estudiar economía. 5 años de economía y más o menos acabarás entendiendo lo que es el papel moneda, lo que es la inflación, eso de que el dinero es deuda, cómo funcionan los bancos. Así pues, al principio, para saber lo que es el paro, bastaba con ser como un niño. Y ahora resulta que para tirar un poco del hilo hace falta estudiar economía. Si tiene usted interés, lo leemos, pero nos llevaría 3 horas y media o 4 horas. No creo que no sé si el moderador nos daría permiso para ello. Pero bueno, ya sabemos cómo es Sócrates. Al fin y al cabo, ¿acaso no tenemos tiempo libre? ¿No somos ciudadanos? Tenemos todo el tiempo del mundo. Como moderador de este debate, propongo suspenderlo durante 5 años para que todos nosotros, los que debaten, yo mismo y los que están escuchando, estudiemos economía. A no ser, claro, que Felipe o José María, que sí que han estudiado mucha economía en sus vidas, sean capaces en este momento de explicarnos qué es eso de la inflación, qué es eso del papel moneda, qué es eso del mercado y, por tanto, qué es eso del paro. Sí, ¿no recordáis eso que veíamos cuando estuvimos hablando del Menón? Lo vimos en otro capítulo. Menón le decía a Sócrates, ¿pero cómo? ¿Que el gran Sócrates no sabe lo que es la virtud? ¿Es que no te lo explicó Gorgias cuando estuvo por aquí? Vaya, llegué tarde a su discurso porque me entretuve hablando con un zapatero acerca de lo que era un zapato. Pero bueno, tú seguramente, Menón, que eres su discípulo, el discípulo de Gorgias, podrás explicármelo, puesto que seguramente te sabrás bien la lección, ¿no? Del mismo modo, vosotros, Felipe, José María,
que sí que habéis estudiado suficiente economía, nos lo podréis explicar todo esto, ¿no? Os animamos a que expliquéis este asunto ahora mismo ante las cámaras. Quizás Felipe González o José María Aznar accedieran entonces a intentar explicarlo. Mira, Sócrates, cuando en condiciones en las que no conviene producir inflación, las empresas no encuentran mercado y por tanto les sobra riqueza, a lo mejor conviene reducir la plantilla para no seguir fabricando más, para que no crezcan los stocks. Muchas veces esta es la única manera de impedir que quiebren las empresas y por tanto que se inicie una crisis económica. Eso naturalmente genera paro. Es la única solución para mantener la salud de la economía. ¡Ay, amigos!, diría entonces Sócrates, pero ¿es que no recordáis lo que decíais antes? ¿Es que no recordáis lo que antes habéis comenzado planteando? ¿Cómo es que sois tan desmemoriados? Pues ¿qué hemos olvidado?, dirían José María y Felipe. Habéis comenzado, amigos, diciendo que el paro era un problema para el que había que buscar una solución y ahora me estáis diciendo que es la solución a un problema. ¿Cómo es que el problema se ha convertido ahora en la solución? ¿Y en la solución a qué? En la solución a los problemas de la economía privada, porque son las empresas privadas las que pueden quebrar en esta situación. Así es que, queridos amigos, ¿el problema no será la economía privada? Hombre, no es esto lo que piensan Felipe y José María. En aquellos días de los años 90, eso es lo que pensaba el comunista Julio Anguita. Julio Anguita sí pensaba eso. Sí decía que el único problema del paro era que era la única solución a los problemas de una economía determinada, la economía capitalista, la economía privada. ¿Alguno de ustedes aquí presentes me puede a mí asegurar que con la economía actual, donde se va privatizando, donde cada vez hay más máquinas, puede garantizarse el pleno empleo? Y si no se puede garantizar el pleno empleo, ¿para qué sirven los derechos humanos? No parece muy probable, y de hecho no ocurrió así, que Felipe y José María salieran del plató decididos a votar con entusiasmo al Partido Comunista. De todos modos, Sócrates no les habría pedido tanto, sencillamente les habría dicho que explicaran las cosas tal y como realmente eran. El paro es una solución a los problemas de una economía determinada, la economía privada. Es un problema muy grave para los seres humanos, pero es una solución muy buena para los problemas de la economía. Por tanto, los problemas de la economía son las soluciones para los seres humanos y las soluciones para los seres humanos son los mayores problemas para su sistema económico. Los problemas y soluciones de la economía no coinciden con los problemas y soluciones de los seres humanos. Esto es el fundamental problema de esa determinada economía, de ese determinado sistema económico al que llamamos capitalismo. Es fácil entender que ni Felipe ni José María habrían estado en ningún momento dispuestos a aguantar a un presentador que les hiciera llegar a esa conclusión. No, les habría ocurrido más bien como a Calícles en el Gorgia, que lo veíamos en el capítulo anterior. Mira, Sócrates, me están entrando ganas de azotarte. Y además, ¿qué demonios? Los políticos somos gente atareada, querido Sócrates. No tenemos tiempo para discutir de estas estupideces. ¿Cómo que no?, diría Sócrates. ¿Acaso no somos ciudadanos? ¿Acaso no tenemos tiempo libre? Ah, ya atenienses, termina Sócrates diciendo en su apología. Vais a pasar a la historia como unos criminales por falta de tiempo, porque si hubiera tenido un poco más de tiempo os habría convencido. Y así os habríais ahorrado pasar a la historia como unos criminales dispuestos a matar voluntariamente, democráticamente, a un anciano de 70 años por preguntar qué es un zapato. Bueno, pues este es el experimento de lo que podríamos imaginar que hubiera sido un debate entre José María Aznar y Felipe González, moderado no por un periodista, sino por un señor llamado Sócrates. ¿Y qué pasaría si Sócrates hubiera llegado a ser presidente del Parlamento?
presidente del Congreso, como ocurrió, por ejemplo, en el momento en que tuvieron que juzgar a esos generales, según vimos en el capítulo anterior. ¿Qué pasaría si Sócrates pudiera, como moderador del Congreso, interrumpir a sus diputados diciéndole: señoría, señoría, es que lleva usted media hora hablando de una cosa que ahora mismo no recuerdo lo que es? ¿Qué es eso de que está diciendo usted de el paro? ¿Qué es eso del paro? ¿Podría usted de un momento parar y explicar a la sala qué significa eso de la inflación o de los tipos de interés? No digamos ya si los diputados, como le ocurre a Calicles en el Gorgias, de pronto se vieran obligados a decir cosas que no quieren decir. Entonces se verían en la tesitura de contradecirse públicamente o bien de hablar contra sus propios intereses. Para todo eso, por supuesto, haría falta mucho tiempo libre. Pero bueno, en eso Sócrates, como presidente del Congreso, sería implacable. Tanto tiempo como haga falta y que coste en acta. Y si hace falta comenzar por investigar qué es un zapato, ¿acaso no tenemos tiempo libre, señores diputados? Ante semejante espectáculo, los ciudadanos y ciudadanas de este país probablemente empezarían a sacar conclusiones muy distintas a las habituales. Es posible que ante tanta mentira desvelada y tanta verdad inesperada, los votantes cambiaran el sentido de su voto el día de las elecciones. Y quizás entonces la población de los votantes votaría de forma también inesperada. Es decir, quizás dejaran de votar a los que tienen la sartén por el mango, dejaran de votar a los poderosos, dejaran de votar a los bancos. Y sí, gracias a algunos Sócrates que todavía han existido por allí, durante el siglo XX esto ocurrió varias veces. La gente votó de forma imprevisible e inesperada. En nuestro capítulo 3 de nuestra serie de Ciudadanía estudiamos precisamente este tipo de casos. Vimos qué es lo que ocurrió en todos aquellos casos en que las izquierdas, que verdaderamente eran de izquierdas, las izquierdas anticapitalistas que decidieron enfrentarse electoralmente a los dueños del poder real, como así les llamamos, ganaron las elecciones. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que un golpe de Estado dio al traste en esos casos con el propio orden constitucional. Y en esos casos, que fueron bastantes, no es que condenaran a muerte a Sócrates, no, es que metieron en la cárcel a todos y a todas las que se parecieran un poco a él, y les pusieron electrodos en los testículos y les metieron ratas por la vagina, les arrancaron con alicates las uñas de los pies y de las manos, y luego los tiraron al mar y los hicieron desaparecer. Esta es la historia de nuestra querida Latinoamérica durante todo el siglo XX. Como dijo Eduardo Galeano, durante todo el siglo XX, para dar libertad al dinero, en Latinoamérica se han encarcelado a las personas. Cada vez que el pueblo dijo lo que no había que decir, no es que mataran a Sócrates, es que mataron ciudadanos a diestro y siniestro. Fueron las venas abiertas de Latinoamérica, pero también las venas abiertas de África, también las venas abiertas de Indonesia, también las venas abiertas de Irán y de todos aquellos países en el mundo que decidieron decir aquello que no estaba previsto que había que decir a la hora de votar. Pues bien, esto es la filosofía en canal. Dejamos aquí este capítulo y todavía nos queda mucho para entender qué demonios introdujeron Sócrates y Platón en la historia de la humanidad para que la cosa sea tan inquietante. La razón, la coherencia de un pueblo con sus propias decisiones, es un peligro mortal que ha sido siempre combatido a muerte por los más poderosos. Sócrates hacía que sus interlocutores acabaran diciendo lo que no querían decir, acabaran diciendo cosas justas incluso si no les convenía. Y muchos pueblos han seguido su ejemplo y han acabado votando aquello que era justo y no aquello que interesaba a los más poderosos, a los que tenían y tienen la sartén por el mango. Una empresa muy peligrosa políticamente,
pero en la que nunca ha desfallecido la humanidad, puesto que es, en definitiva, sencillamente, su fe en la justicia. Esto es La Filosofía en Canal y este es el capítulo 10 de nuestra serie sobre Sócrates y Platón. No estamos por ahora distinguiendo mucho entre estos dos filósofos porque por ahora no hace falta. Si os suscribís al canal, la semana que viene nos veremos con el capítulo 11 de esta misma serie.